Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por continuar en esta emisión especial con motivo de la Feria Internacional del Libro, de la lectura, perdón, de la lectura Yucatán, donde la Escuela de Comunicación y de la Universidad Anáhuac Mayab pues han presentado un stand y pues estamos aprovechando esta maravillosa cabina para pues invitar y platicar con algunos personajes esenciales de la lectura y me encuentro con un hombre que difícilmente requiere presentación. Él es el periodista, yo creo que también escritor, pero sobre todo periodista, Manuel Triay Peniche, con muchísima trayectoria, principalmente en pues, Diario de Yucatán, también en la radio, pero bueno, verdaderamente una pluma, una voz fundamental del Diario de Yucatán por muchísimos años. Don Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por esta invitación. Y sí, 41 años en el diario. Nada más y nada menos. Don Manuel, le quiero preguntar, pues ya ahora sí que habiendo podido leer y de manera muy gustosa además, porque pues siempre es un estilo muy ameno, muy sencillo, pues amable el de su pluma, aunque no tan amable con lo que leímos en El ocaso de un gigante. ¿Cómo se siente? Luego de, pues ya tiene algunos años el libro, pero me parece sumamente vigente, sumamente importante, sobre todo, pues para entender una parte esencial del periodismo de Yucatán y de México, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tanto costó escribir ese libro, cómo se siente ya después de haber realizado y cosechado los frutos de esta tarea. Bueno, el libro tiene 3 años, es de marzo de hace 3 años. No creo decirte que me haya dado mucho trabajo, que me haya llevado mucho tiempo, porque es un libro que estuve asimilando y almacenando durante mucho tiempo, hasta que decidí un día sentarme y escribirlo y quizá, no sé, 2 meses y medio, 3, y salió el libro, que para mí es un homenaje al trabajo. Bien. Por supuesto, y para quien no haya leído este libro de don Manuel Triay, pues contarle que básicamente, pues ya sabemos todos que Diario de Yucatán es una publicación periódico muy importante de la península de Yucatán, particularmente en la ciudad de Mérida. Don Manuel trabajó muchísimo tiempo allá, 41 años como él comenta, y bueno, a través, o sea, él va haciendo un recuento histórico, pero también mucho análisis respecto a la transformación y a los cambios que ocurrieron en Diario de Yucatán. ¿Qué más podríamos decir, don Manuel, para invitar a la lectura de esta publicación suya? Bueno, alguien me dijo que yo soy el eslabón, no el eslabón perdido, no tanto, ¿verdad? Pero sí me tocó disfrutar de un periódico que se hacía prácticamente a base de cincel y martillo. Cuando eso no existía ni el color para las páginas, los anuncios literalmente se hacían golpeando una placa de metal para hacer un anuncio. Me tocó los linotipos que se alimentaban con una barra hecha con una aleación de diferentes metales para hacer las letritas, etc. Por tratarse de una escuela, la Universidad Anáhuac, y porque así son los tiempos, podría yo resumir que el periodismo de ayer fue hasta 1993. Y me explico. Antes de eso, el periodismo era literalmente así de metales. En 1957, el ejército de los Estados Unidos inventó una manera muy moderna de comunicación, que era el Internet, y se mantuvo al servicio del ejército mexicano hasta 1993. ¿Okay? En 1993, que se abre el uso de Internet, todo empieza a cambiar de una manera drástica. Todo me refiero a los medios de que se disponía, pero el periodismo, el de ayer, el de hoy, y estoy seguro que el de mañana, no tendrán gran variación, ¿sí? Creo que del 93 a la fecha, pues ya el 81% de los mexicanos tiene Internet. Y no tengo el dato de cuántos navegan en las redes, pero
como el himno mexicano, un soldado en cada hijo te dio. Correcto. Para nuestro trabajo es un reportero en cada persona que tenga un teléfono en la mano. Esto nos complica más la vida a los que queremos hacer periodismo. En periodismo, y tú sabes, eres maestro y ustedes mismos lo estarán enseñando, lo que no usamos hoy, mañana es historia. Así era hasta que saliera el internet. Ahora no podemos los periodistas competir con los medios de comunicación como son las redes sociales. No podemos competir, pero sí podemos hacer un trabajo superior de tal forma que sigamos siendo útiles. Es difícil que una noticia, mientras más interesante, más seguro la encontramos en las redes, ¿sí? Es difícil no enterarnos con anticipación. De hecho, los periódicos utilizan las redes sociales, algo que nunca me he explicado, porque venden sus páginas a un precio muy barato. Se publican en las redes y si al día siguiente tú quieres publicar tu periódico o tu noticiero o lo que tú quieras, pues nomás ya todos estarán enterados. Eso es lo que a mí no me cuadra al día de hoy. Un periódico, un medio, cualquiera de los medios tradicionales, prensa, radio o televisión, que no trabajen el doble, no tienen derecho a estar en el mercado, ¿sí? Correcto, correcto. Y le agrego un poquito. Por favor. Las redes me podrán decir un montón de cosas, pero yo puedo usar en mi provecho periodístico ese montón de cosas para atraer lectores. Solo tengo que hacer un trabajo extra y usar un poquito la inteligencia, no la inteligencia artificial, para completar, para vender mejor esa misma noticia, que si ese es mi trabajo, pues debo saber cómo hacerlo. Don Manuel, dijo algo usted muy importante ahorita, porque claro que le estamos hablando principalmente a nuestros estudiantes que están, por supuesto, en formación y esperemos que ávidos de escuchar voces como la suya. Vamos a regresar ahorita a porque yo quisiera que nos dé un poquito más un diagnóstico de cómo ve el periodismo ahorita. Pero, don Manuel, antes, y creo que es algo que también se aborda en este libro, que yo insisto, es muy importante leerlo, sobre todo a quienes quieran dedicarse al periodismo en Yucatán. ¿Cómo fueron sus inicios en el periodismo? ¿Cómo fue aprendiendo el arte de ser periodista? Platíquenos un poco esa parte. Bueno, yo siempre he dicho que nunca busqué ser periodista. El periodismo me encontró a mí. La necesidad de trabajar y la oportunidad que se presentaba en el Diario de Yucatán, no tendremos tiempo para explicarlo, pero en esa época se dividió la familia Menéndez. Unos dejaron el periódico y por tanto dejaron allá un hueco y creo que estuve en el momento oportuno, a la hora oportuna. Me hice periodista sin tener la menor idea de lo que yo iba a enfrentar y descubrí algo que hasta hoy agradezco, la oportunidad de hacer un trabajo diferente todos los días, un trabajo interesante que me da la oportunidad de ser testigo en primera fila del acontecer yucateco, político, social, económico, cualquiera. Los periodistas siempre estamos en primera fila. Eso, al día siguiente de que comencé a trabajar, me enamoró. Encontré una profesión que nunca imaginé y que la recomendaría yo a cualquiera. Si creen los niños de la Anáhuac que el periodismo se está acabando o ya se acabó, creo que están en un error. El periodismo lo llevamos nosotros y tenemos que aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance para hacer periodismo, un periodismo interesante, un periodismo capaz de mover a la gente que para ellos trabajamos. ¿Qué se tiene que enseñar en las aulas para lograr formar a esos periodistas que hagan ese periodismo interesante que mueva? ¿Qué tenemos que enseñar los profesores? ¿Qué tienen que aprender los muchachos? Yo creo que, además de todo lo académico, deben conocer desde la escuela el trabajo que les espera para poco a poco ir formando parte
de ese círculo en el que se van a mover, no pueden ser ajenos. El que no se enamora del periodismo no tiene nada que hacer. Pero además, estar conscientes de que asumen una responsabilidad muy retribuida. La persona encuentra una satisfacción extraordinaria cuando realiza su trabajo, cualquiera, el periodismo no es ajeno, pero que se enamoren de su trabajo, que sepan que van a hacer una labor que no la tienen otros, que sepan que una cosa básica en el periodismo es ser honrado. Honrado contigo y honrado con los demás. Saber que tú vas a servir a una comunidad y no a una persona o a un estado, como está ocurriendo ahora. No me vais a hacer hablar mal porque se me da. Así que si tú quieres, pícame. Pero uno de los escollos, grandes escollos que tiene el periodismo hoy en Yucatán, en México y en el mundo, es que encontraron una salida a su problema económico poniéndose al servicio de un gobierno. Y voy a decir la palabra clave, ni modo, convenios. No, ni modo. Qué bueno que los tengan. Pero si el convenio es para vender espacios, qué bueno. Si el convenio es para venderse, no qué bueno, porque dejan de servir a esa persona o a esa comunidad a la que no solo tienen que informar, esa es la primera obligación, informar, pero a la vez tienes que guiar, tienes que educar, ese es un trabajo del periodista, no quedarte en la información, ¿sí? Ser el faro de esa comunidad. Don Manuel, gracias. Ahora, pues, estamos por supuesto en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y la pregunta es casi obligada. ¿Qué importancia ha tenido en su carrera la lectura? Si yo hubiera nacido con el internet en la mano, seguramente sería yo el periodista más flojo del siglo XXI. Ahorita lo que no sabes, haces y te vas a San Google y preguntas si solo pones Universidad Anáhuac y te da hasta la vida de Charlie. ¿Sabes quién es Charlie? Sí, No, sí. se me escapó. Es un ejemplo. Ok, encuentras todo. Te facilita el trabajo. En mi época, que era una época prehistórica, si a mí me mandaban a Chichén Itzá a cubrir un evento y yo quería hacer un buen trabajo, tenía que meterme a la biblioteca y estudiar qué era Chichén, qué íbamos a ver, qué no íbamos a ver, etcétera, para poder hacer un trabajo muy amplio. Ahorita te metes a Google y ya no tienes problema para la información. ¿Ok? En eso hemos cambiado radicalmente. ¿Y quién para usted es como de sus grandes influencias, no sé, literarias, periodísticas, libros que hayan marcado su formación, su forma de escribir? Bueno, yo tuve un gran maestro, uno de los mejores periodistas de México, que se llamaba don Carlos Menéndez Navarrete. Yo entré sin haber estudiado absolutamente nada. Fui un fracasado académico. Ninguna carrera me convenció, ¿ok? Empecé filosofía, la olfateé y me di la vuelta. Así que por necesidad llego al periódico y me topo con gente magnífica, no solo como personas, sino como periodistas, y de ellos fui abrevando cada día fui abrevando y pues aprendí lo que sé. No sé si es poco o mucho, pero todo lo aprendí de allá. Quiero hacer una salvedad. Si tú fueras, por ejemplo, contador, pues tu trabajo sería un trabajo calmado, no es una lucha contra el tiempo. Hoy puedes dejar de hacerlo para irte a tomar 2 chevas con el vecino, ¿sí? Y mañana continúas y no pasa nada. En el periodismo eso no se puede hacer. Entonces, esa lucha contra el tiempo te hace tal vez un poco más responsable, te hace tal vez comprender mejor, ¿sí?, esa obligación que todos tenemos. Cuando todos hagamos un trabajo conscientes de que es lo nuestro, a esto me corresponde y lo hago, el mundo va a cambiar. No hay un libro que a mí me haya llamado la atención, consulté muchos libros, sigo consultando muchos libros, estoy terminando de leer el día de hoy un libro muy reciente, puedo decir el nombre. Sí, claro, claro. Se llama Mérida Ciudad Refugio. Okay.
escrito por 3 personas, solo me acuerdo de un amigo mío que lo escribió y me pareció extraordinario. Sí, como ese, te puedo hablar de 1000 libros que caen por mis manos, sí me da leer un poco, tampoco soy el lector así aferrado, no, pero sí por necesidad tengo que leer. Entonces, esto nos hace un poquito, ¿qué te diré? Un poquito dependientes, tienes que conocer opiniones, tienes que conocer personas, tienes que conocer un montón de cosas para poder realizar un buen trabajo. Don Manuel, cuéntenos un poquito ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué está haciendo ahorita? ¿En qué anda trabajando? ¿Viene algún proyecto para usted? Platíquenos. Uy, no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, pero háganos un resumen, aunque sea. Dicen que la ociosidad es la madre de una vida padre. Así Bien. que procuro no estar ocioso para que además a mis años yo no me quede arrumbado en mi casa. Últimamente he escrito, después de este libro que tú mencionas, he escrito 2 más. ¿Sí? Okay. La introducción del agua potable en Mérida, que se sale un poco de lo técnico y cae en lo político, porque esa Mérida que se levantó para defender sus intereses o sus derechos en cuanto al agua potable, pues termina en la calle luchando contra un gobierno apático y obvio un partido político sale beneficiado y así llega a Mérida en la elección de noviembre de 1967 el primer ayuntamiento panista, ¿ok? Sí, Con Víctor Manuel Correa Rachó, a raíz del trabajo que realizamos de la introducción del agua potable en Mérida, que dicho sea de paso, comienza en 1904 y hasta el 70 no se había acabado, ¿sí? Ese es un libro, se llama 50 años de vida. Y un segundo libro que tampoco ha salido a la luz, porque eso ya no depende de mí, es 30 años de historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Estado. Eso es lo último que hemos hecho. Actualmente tengo un pequeño espacio en redes en el que hablo de los secretos de Mérida, desde la fundación, desde que estaban los mayas y vino Francisco de Montejo, les pegó de bofetadas, se regresó, en su tercera venida vino con su hijo el mozo, entonces se funda la ciudad de Mérida. Todo eso vamos rescatando de la historia, que por cierto la historia no es lo mío, soy muy malo para la historia, pero mis 5 libros hablan de historia, correcto. Así que pobres de los lectores, pero bueno, tengo esto en redes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo encontramos el proyecto? Los secretos de Mérida. Los secretos de Mérida. Normalmente empezó hace un poco menos de 2 meses. Cada semana, los jueves, hubo un nuevo capítulo, digamos, muy breve, en que referimos algo de la ciudad. Bien. El próximo jueves vamos a hablar ya de cómo empieza a crecer Mérida, no solo territorialmente, sino en todos los aspectos. Y pues ahí iremos soltando historia. En cuanto al trabajo, ahorita estoy haciendo eso, de vez en cuando escribo algunas memorias, sobre todo, pues recordando mis tiempos reporteriles. El diario Yucatán cumple 100 años, el 31 de mayo próximo, fue fundado en 1925, y recuerdo algunas vivencias que yo tuve durante mi vida en el diario y las he ido publicando. Y por otro lado, pues coopero en la medida de lo posible con la Comisión de Derechos Humanos. Tengo un proyecto que es privado no porque sea exclusivo de Manuel Triay, pero sí es un proyecto que vamos a echar a andar ya en breve. El proyecto ya está integrado. Pues, ¿qué te diré? Todavía no le pongo nombre porque el gobierno comienza con el nombre y de ahí no pasa. Okay. Entonces el mío ya terminó y no tiene nombre, pero es un proyecto que tiende a ayudar a los jóvenes, principalmente de escuelas secundarias y preparatoria, porque hay una situación muy grave, no solo en Espita, que es el lugar donde vamos a echar a andar el proyecto, sino que es general, pero pues me fijé allá porque yo soy espiteño. Entonces en ese proyecto, con la colaboración de muchos amigos especialistas, cada uno en su tema, pues hemos detectado mediante unas encuestas y unos estudios sociológicos que hemos realizado el incremento de la drogadicción. Es una cosa muy seria allá y en muchos otros lugares del estado. Hemos comprobado que cada vez las circunstancias hacen de las familias, ¿sí?, un resguardo menos seguro.
papá tiene que salir, sobre todo en una comunidad pequeña como es esta, pues se van a la Riviera Maya a trabajar, conviven con personas de otra mentalidad, de otras costumbres, de otros intereses, muchos mexicanos, muchos no mexicanos, y se rompen el alma trabajando, pero al fin van copiando y normalmente copiamos lo que no es muy bueno. Se regresan a su fin de semana y el trago y la droguita y pues crean un mal ejemplo. Y si no está en casa el papá, la familia no es muy funcional, pero si no está en casa ni el papá ni la mamá, los niños terminan la escuela a las 12, 1 de la tarde y no tienen nada, iba a decir nada chingados, pero no tienen nada que hacer. Imagínate entonces, sí, que no tienen ninguna actividad extraescolar. ¿Qué hacen esos niños toda la tarde y noche? Y si a eso le agregamos que tienen su teléfono, entonces la situación se complica. Es un proyecto en el que he estado trabajando los últimos meses, ya lo vamos a echar a andar, pero eso es muy personal, pero ya lo soltamos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muy bien por ese, sin duda, tocó usted el punto de un problema que está siendo gravísimo y que seguramente hay que atender. Don Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus palabras. Siempre es importante escucharle y pues ojalá nos podamos ver pronto en la universidad para presentar pues el proyecto y los libros que vayan a salir a la luz en breve. Y bueno, pues nuevamente agradecidos con su presentación, con su presencia aquí, y siempre es un gusto platicar con usted. Pues gracias a ustedes por el espacio y yo estoy disponible cuando uno está de oficio. Así está disponible. No, pues excelente, muchísimas gracias y seguimos muy atentos con lo que usted vaya preparando. Por lo pronto vamos a revisar ese blog que comenta usted, que otra vez, ¿cómo se llama? Los Secretos de Mérida. Está en Facebook y también está en Google. Perfecto, pues hay que entrar a revisar porque además no solamente, seguramente hay datos interesantes, es una prosa que se disfruta, es una prosa de un periodista que sabe contar las cosas y las cuenta muy bien. Muchísimas gracias. No, a usted, gracias a usted. Y bueno, continuamos en esta emisión especial. Más adelante tendremos otros invitados y seguiremos platicando con periodistas, escritores. Hay mucho más, mucho más. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.